La Academia Galáctica era conocida como la cúspide de la educación interestelar, un lugar donde las mentes más brillantes del universo se reunían para desafiar los límites de la inteligencia. Construida sobre un asteroide gigante que orbitaba un sistema estelar binario, la Academia era una maravilla de ingeniería alienígena. Sus esbeltas torres y cúpulas cristalinas brillaban bajo la luz de las estrellas, albergando a estudiantes de más de 100 especies, desde criaturas con 3 cerebros hasta seres que se comunicaban únicamente mediante la variación de colores. La Academia se enorgullecía de su diversidad, con una excepción notable: los humanos eran una rareza. Rachel, la única estudiante humana, caminaba por los amplios pasillos de la Academia. Sus botas resonaban sobre los pisos de obsidiana pulida. Estaba acostumbrada a las miradas, los murmullos y las sonrisas condescendientes. Los humanos eran considerados la especie menos evolucionada de la galaxia, vistos como criaturas primitivas que apenas habían dado sus primeros pasos en el viaje interestelar. Para Rachel, los prejuicios resultaban molestos, pero alimentaban su determinación por demostrar que todos estaban equivocados. Esa mañana, la Academia bullía de entusiasmo. Afiches y anuncios holográficos informaban sobre la llegada del legendario rompecabezas imposible, un desafío que había desconcertado incluso a las especies más avanzadas durante siglos. Se decía que nadie en la galaxia lo había resuelto jamás. El anuncio incluía el nombre del anfitrión del evento, Draklor, un profesor de lógica y estrategia intergaláctica, famoso tanto por su brillantez como por su arrogancia. Su figura reptiliana y alargada irradiaba autoridad, y sus ojos dorados parecían atravesar a cualquiera que se atreviera a cuestionarlo. Rachel entró al gran auditorio, donde se llevaría a cabo el desafío. Era un recinto de arquitectura alienígena impecable, el techo abovedado proyectaba un holograma de la galaxia. Las filas de asientos, dispuestas en terrazas, rodeaban una plataforma central donde, bajo un manto plateado brillante, se ocultaba el rompecabezas. Cientos de estudiantes ya se encontraban sentados, sus diferentes formas y apariencias llenando el lugar con un conjunto variado de idiomas y sonidos. Rachel se ubicó cerca del frente, consciente de las miradas divertidas de los otros competidores. Cuando Draklor subió a la plataforma, el silencio se apoderó de la sala. Su voz resonó, amplificada por una tecnología invisible. Bienvenidos, estimados alumnos de la Academia Galáctica, comenzó, con un tono cargado de presunción. Hoy nos encontramos al borde de la historia. Ante ustedes yace el rompecabezas imposible, una reliquia de la antigua genialidad, elaborada por una civilización extinta hace mucho tiempo. Ha desafiado toda solución por milenios, un testimonio de la incomparable brillantez de sus creadores. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran en la audiencia, y luego continuó. Solo los más inteligentes entre ustedes tendrán el privilegio de intentarlo. Quien lo resuelva obtendrá el título de Genio Galáctico, una distinción reservada para las mentes más excepcionales. Sin embargo, si fracasan, una leve sonrisa curvó sus labios. El fracaso es, prácticamente, lo más seguro. Los estudiantes se removieron con inquietud en sus asientos, contagiados por la expectativa. Draklor alzó una garra y la sala se quedó en silencio otra vez. Ahora debo referirme a la presencia de nuestra participante humana, dijo, fijando sus ojos dorados en Rachel. Ella sintió la fuerza de su mirada. Rachel, valoro tu valentía al entrar en esta competencia. Pero debo recordarte que ningún humano ha participado jamás en un reto de esta magnitud, mucho menos alcanzado el éxito. ¿Estás segura de querer continuar? La sala se llenó de risitas y murmullos de duda. Rachel se puso de pie, sosteniéndole la mirada sin titubear. Estoy segura, dijo, con voz firme y segura. La inteligencia no se define por la especie, profesor. Estoy aquí para demostrarlo. La sonrisa de Draklor se ensanchó, como si su comentario le resultara entretenido. Muy bien, asintió, haciendo un gesto para que tomara asiento. Que conste que has participado por voluntad propia. Con un ademán, retiró el manto plateado, descubriendo el rompecabezas. Toda la sala se inclinó hacia adelante para observar el desafío que había vencido a infinidad de mentes. El rompecabezas imposible era una cuadrícula circular de símbolos entrelazados. Cada pieza emitía un tenue resplandor. Los símbolos eran intrincados, formados por líneas, curvas y puntos que parecían cambiar levemente al mirarlos desde distintos ángulos. En el centro de la rejilla, había una esfera cristalina que palpitaba con una suave luz azul. Draklor explicó las reglas con parsimonia, como si hablara con un grupo de niños. El objetivo es simple, organizar los símbolos en la secuencia correcta para activar la esfera. Estos símbolos representan conceptos, tiempo, espacio, energía y otros, y deben alinearse de modo que se genere armonía entre ellos.
Sin embargo, la lógica que lo rige no se sujeta a las normas de ninguna especie individual, sino que es universal, o al menos, eso se dice. Lanzó una mirada a Rachel al pronunciar las últimas palabras, dejando claro que, según él, los humanos con su entendimiento limitado serían los que más batallarían. Tienen 1 hora para completarlo. Quien no lo logre, quedará descalificado. El desafío empieza, ahora. Un leve pitido señaló el inicio de la competencia y la sala estalló en actividad. Estudiantes de diversas especies se acercaron al rompecabezas con distintas tácticas. Algunos usaban herramientas holográficas, otros confiaban en cálculos mentales y unos cuantos hasta trataron de manipular las piezas telepáticamente. Rachel, en cambio, permaneció sentada, observando la rejilla con calma y concentración. Mientras pasaban los minutos, se notaba la frustración en los otros competidores. Los seres con múltiples extremidades movían las piezas frenéticamente, y los que tenían habilidades telepáticas se veían forzados a retirarse, incapaces de desentrañar la cambiante lógica del rompecabezas. Draklor, a un lado de la plataforma, veía cada error con una sonrisa que se hacía más grande. Finalmente, Rachel se puso de pie y avanzó hacia la plataforma con pasos seguros. La atención de los demás competidores se volcó en la humana. Draklor entornó los ojos dorados, dejando entrever un leve destello de curiosidad. Rachel posó las manos en el borde de la rejilla y examinó los símbolos con detenimiento. Su mente trabajaba a toda velocidad, enlazando ideas. Las figuras le resultaban extrañamente familiares, como si ya las hubiera visto antes. De pronto, hizo la conexión, los símbolos se parecían a un juego que había practicado de niña en la Tierra, un antiguo acertijo de lógica llamado Sudoku. Una sonrisa lenta se dibujó en su rostro al entender que lo que resultaba imposible para otras especies, para ella podía ser solo cuestión de perspectiva. Draklor, notando su cambio de expresión, habló. ¿Te parece gracioso, humana?, preguntó con escepticismo. Rachel levantó la vista y lo miró. Para nada, profesor, respondió, con voz tranquila. Apenas estoy empezando. Rachel se plantó delante del rompecabezas. Sus dedos rozaban con cuidado el borde de la rejilla circular. Los símbolos relucían con suavidad, cambiando en patrones hipnóticos. El murmullo en el auditorio fue apagándose a medida que los estudiantes alienígenas, frustrados por sus propios fracasos, ponían toda su atención en ella. Sentía el peso de sus miradas, mezcla de duda y curiosidad, y no le importaba. Desde hacía tiempo había aprendido a bloquear el ruido externo y concentrarse en la meta. A un costado, Draklor la observaba con sus ojos dorados, sin perder detalle de cada uno de sus gestos. Su imponente figura proyectaba una larga sombra sobre la rejilla luminosa. Mantenía las manos escamosas cruzadas tras la espalda, su porte transmitía confianza, aunque un leve reflejo de intriga asomaba detrás de su aire siempre altivo. Nunca había visto a un humano llegar tan lejos en una competencia de tal envergadura, a pesar de su jactancia. Algo en él sentía curiosidad por ver qué haría. Rachel respiró hondo, dejando que el murmullo de la multitud se desvaneciera. Centró toda su atención en el rompecabezas. Los símbolos eran muy detallados, casi fractals. Cada línea y curva encerraba capas de significado que parecía flotar fuera de su alcance. Al centro, la esfera cristalina palpitaba con un azul suave, como si estuviera viva, esperando que alguien desentrañara sus secretos. Comenzó fijándose en la disposición de las piezas. Aunque al principio parecían puestas al azar, Rachel notó sutiles patrones, repeticiones, alineaciones y grupos que apuntaban a una estructura subyacente. Inclinó ligeramente la cabeza y sonrió al intuir conexiones entre ellas. Esos símbolos le recordaban ejercicios de lógica que había practicado en su infancia, usados para enseñar razonamiento espacial y resolución de problemas. El primer movimiento era crucial. Rachel tocó un símbolo cerca del borde. Este se movió apenas bajo sus dedos y encajó en una nueva posición con un leve chasquido. La esfera cristalina aumentó su pulso de luz, para después retornar a su ritmo anterior. Un murmullo recorrió el auditorio cuando los demás notaron el primer progreso de Rachel, pero ella no se distrajo. Uno de los estudiantes, un ser de piel traslúcida que se arremolinaba como el aceite sobre el agua, se inclinó hacia su compañero y susurró. «Está adivinando». Rachel lo oyó, pero no se inmutó. Ella no hacía conjeturas al azar. Al mover otra pieza, su mente empezó a esclarecer la lógica que subyacía en la rejilla. Los símbolos no eran arbitrarios, seguían reglas. Reglas que se asemejaban a la lógica de un juego que había practicado sin descanso en la Tierra. La voz de Draklor interrumpió su concentración. ¿Encuentras el rompecabezas complicado, humana?, inquirió con condescendencia,
lo bastante alto para arrancar risas a varios espectadores. Algunos mantenían la atención fija en ella, con curiosidad silenciosa. Rachel alzó la cabeza y le contestó con serenidad. Es complejo, profesor, pero la complejidad no hace que algo sea imposible. La respuesta de Rachel quedó flotando. Por un instante, Draclor no supo qué replicar. Cruzó los brazos con el ceño fruncido y se limitó a seguir vigilándola. Los símbolos de la rejilla emitían un zumbido sutil y su brillo aumentaba con cada movimiento acertado de Rachel. La esfera cristalina también reaccionaba, acelerando su pulso y sincronizándose con sus acciones. La sala fue quedando en silencio, invadida por la tensión de ver cómo la humana avanzaba en un terreno donde tantos habían fracasado. Poco a poco, la lógica del rompecabezas se fue desenrollando en la mente de Rachel. No se trataba solo de emparejar símbolos, sino de comprender la relación entre ellos, el equilibrio de tiempo, espacio y energía del que hablaba Draclor. Con el paso de los minutos, su progreso se hizo innegable, la disposición caótica comenzó a cobrar sentido. Incluso los más escépticos no podían negar que ella lograba avances donde otros se habían quedado estancados. Draclor se acercó, con expresión indescifrable. Pareces muy segura de ti misma, humana, comentó. Pero la sola confianza no resuelve nada. ¿Has pensado que tal vez tus avances sean puros accidentes? Rachel no despegó la mirada del rompecabezas. He considerado muchas cosas, profesor, respondió. Pero los accidentes rara vez siguen un patrón lógico. Sus palabras cayeron con fuerza. Draclor apretó los labios. Siguió mirando en silencio mientras ella continuaba. Los símbolos empezaron a emitir un zumbido más claro, y la luz se intensificó. La esfera cristalina se aceleró, en sintonía con cada movimiento de Rachel. Los demás competidores habían cesado sus intentos, miraban atónitos como la humana, en poco tiempo, alcanzaba un nivel que ellos nunca habían rozado. Ella sentía cómo todo encajaba. Sus manos se movían con precisión, su mente completamente inmersa en descifrar el rompecabezas. Los rumores, las risas, las miradas, nada importaba. Se reducía todo a ella, el tablero giratorio de símbolos y la esfera azul en medio. Draclor se mostró cada vez más inquieto. Se inclinó para observar mejor, sus ojos dorados fijos en los gestos de Rachel. ¿Cómo? Susurró para sí, con un tono que por primera vez delataba duda. Rachel no redujo el ritmo. Percibía que estaba cerca, que esa lógica ya no era un secreto. Era un lenguaje que había aprendido a interpretar con cada pieza que colocaba. Finalmente, al situar la última pieza en su lugar, la esfera cristalina estalló en un destello de luz radiante. Cuando la esfera cristalina se inundó de luz, un espectáculo de colores fulgurantes llenó el auditorio, iluminando hasta el último rincón. Los patrones de la rejilla se disolvieron, transformándose en hilos de luz que se elevaron en espirales y dibujaron formas intrincadas en el aire. Un coro de exclamaciones resonó entre el público, mezcla de incredulidad y admiración. Durante siglos, el rompecabezas imposible había simbolizado el fracaso inevitable, y ahí estaba, resuelto por una humana. Rachel retrocedió un paso del tablero, parpadeando para adaptarse al resplandor. Tenía el corazón a toda prisa, aunque su cara mostraba una compostura que no revelaba la euforia que sentía. Lo había logrado, había hecho lo que todos creían imposible, pero sabía que ese instante solo era el comienzo. Los hilos de luz se movieron en el aire, reorganizándose en un mapa tridimensional, una representación de un sistema estelar desconocido. Ningún otro estudiante parecía identificar las órbitas y los planetas que rodeaban las dos estrellas centrales. El modelo palpitaba de energía, como invitando a que lo comprendieran. Draclor, que había permanecido rígido de asombro, dio un paso al frente, con la mirada alternando entre el mapa y Rachel. Su compostura se había resquebrajado por la magnitud de lo que presenciaba. Se aclaró la garganta, pero su voz carecía de la seguridad acostumbrada. Este mapa, dijo, levantando con torpeza una garra hacia el holograma. Es un sistema estelar antiquísimo, sin registros en nuestros archivos galácticos. No aparece desde hace miles de años. Los susurros en la sala crecieron, los estudiantes se miraban con pasmo. Rachel se cruzó de brazos, atenta como Draclor trataba de conservar la compostura. Toda su soberbia parecía esfumada, reemplazada por una mezcla de confusión y respeto. Un estudiante de piel esmeralda y ojos brillantes se puso de pie y preguntó: «Profesor, si este mapa es tan antiguo, ¿cómo pudo una humana descifrar el rompecabezas para mostrarlo? ¿Es posible que solo sea una casualidad?» Draclor lo fulminó con la mirada, fastidiado. «No estamos aquí para buscar coincidencias», contestó con brusquedad,
sin lograr ocultar su propia perplejidad. Se volvió hacia Rachel, frunciendo el ceño. Tú, humana, explícate. ¿Cómo sabías cómo resolverlo? Ella sostuvo su mirada. No lo sabía. Reconocí la lógica detrás del rompecabezas y usé lo que he aprendido para resolverlo. No tiene que ver con quién soy, sino con entender patrones, relaciones y resolver problemas. Sus palabras pesaban en el ambiente. Draclor abrió la boca, pero volvió a cerrarla, frustrado. Acostumbrado a ser el más inteligente, le resultaba casi imposible asimilar lo que acababa de ocurrir, que un humano, esa especie que consideraba inferior, lo había superado en público. El mapa holográfico volvió a cambiar, la atención de todos se dirigió hacia él. Apareció un conjunto de glifos antiguos en los bordes de la proyección, símbolos desconocidos para la mayoría de los presentes. Rachel entrecerró los ojos, concentrada. Algo se agitaba en su memoria, esos glifos tenían un aire de familiaridad que no podía ubicar de inmediato. Draclor, ávido de retomar el control, apuntó con su garra. Este hallazgo es inédito, proclamó, esforzándose por sonar dominante. Los glifos tal vez contengan la clave para entender este sistema estelar. Personalmente, supervisaré los esfuerzos de traducción. Rachel alzó una ceja. Con el debido respeto, profesor, comentó con serenidad, ¿no debería ser un trabajo en equipo? Este descubrimiento le concierne a toda la academia, no solo a una persona. La mirada de Draclor se volvió más fría, pero se quedó en silencio al percatarse de que todos esperaban su respuesta. Aunque le doliera, no podía negar que Rachel se había ganado el derecho de participar. De acuerdo, soltó con desgana. Puedes ayudar con el análisis preliminar, pero no abuses. Rachel se contuvo de sonreír. Ya era un triunfo menor. Observó nuevamente los glifos, su mente a toda marcha. Era un rompecabezas dentro de otro. Empezó a detectar patrones. De pronto, recordó algo, los símbolos se parecían a la cuneiforme, uno de los primeros sistemas de escritura en la Tierra. Profesor, dijo, girándose hacia Draclor, creo que reconozco parte de este lenguaje. Se asemeja a algo de la Tierra, el cuneiforme, un sistema de escritura antiquísimo. Él refunfuñó, incrédulo. Absurdo. La idea de que un idioma alienígena extinto se parezca a uno de tu planeta primitivo es ridícula. No es ridícula, insistió Rachel, si asumimos la posibilidad de un origen común. ¿Y si hubo contacto entre la Tierra y este sistema estelar en la antigüedad? ¿Y si las primeras civilizaciones humanas fueron influidas por visitantes de otros mundos? Sus palabras causaron un impacto en la audiencia. La teoría de Rachel parecía descabellada, pero no podía desecharse. El gesto de Draclor se oscureció, sin saber cómo rebatirla. Entonces intervino una investigadora de la academia, una figura encorvada con un exoesqueleto cristalino. La teoría de la humana merece estudio, dijo con un tono suave pero firme. Si existe la posibilidad de que este descubrimiento arroje luz sobre la historia de nuestra galaxia, debemos examinarlo. Draclor apretó la mandíbula. ¿Finalmente asintió con rigidez? Bien. Pero que conste que este hallazgo no eleva la posición de los humanos. Es una anomalía, nada más. Rachel no se desanimó. Sabía que el tiempo y la verdad terminarían por respaldarla. Observó cómo el mapa holográfico seguía pulsando, consciente de que era solo el principio de todo lo que ese enigma podía revelar. Estaba resuelta a llegar hasta el final. La sala se llenó de un aire expectante mientras el mapa seguía flotando en el centro del auditorio. Rachel permanecía a unos pasos, atenta a los glifos que enmarcaban el sistema estelar. Su mente trabajaba sin parar para unir ideas lógicas y recuerdos que la ayudaran a descifrarlos. Sabía bien lo que implicaría confirmar la relación entre esos símbolos y la cuneiforme de la Tierra. La profesora Bairic, la investigadora del exoesqueleto cristalino, se acercó al holograma con curiosidad metódica. Debemos ser meticulosos, comentó con serenidad. Si los glifos realmente comparten una estructura con el cuneiforme humano, Rachel debería empezar identificando los patrones que se repiten. Rachel asintió, agradecida por la postura objetiva de la profesora. Levantó la mano, intentando aislar repeticiones en la proyección. La clave es hallar símbolos que se repitan, explicó. En cuneiforme, los símbolos repetidos pueden representar conceptos similares. Si estos glifos se rigen por una lógica parecida, esos patrones podrían revelarnos la base del idioma. Draclor resopló, escéptico. Una noción demasiado simple, gruñó, aunque no hizo nada para detenerla. Rachel lo ignoró y se concentró en la proyección. Los glifos parecían cambiar con sutileza si los mirabas fijo,
como si el holograma fuera interactivo y reaccionara a sus pensamientos. Sonrió con un puntito de fascinación. ¿Quién hubiera diseñado ese rompecabezas? Lo había hecho tan dinámico como complejo. Extendió los dedos y tocó uno de los glifos, que empezó a brillar. La imagen reaccionó al instante, reacomodando parte del mapa. Hubo jadeos entre el público, cada vez más intrigado. Bahirik inclinó la cabeza. Fascinante, murmuró. Es un mapa codificado para adaptarse a los estímulos del usuario. Continúa, Rachel, veamos a dónde nos lleva. Animada, Rachel prosiguió. Iba tocando con suavidad cada glifo, fiándose de su intuición. Cada contacto transformaba secciones del holograma y develaba patrones nuevos. El proceso era tan estimulante como desgastante, porque exigía una concentración total. Pero estaba en su elemento, su mente se movía con soltura, acomodando cada pieza del rompecabezas. Conforme avanzaba, descubrió un grupo de símbolos que se repetían las orillas y convergían en la estrella central. Le latió el corazón con fuerza al comprenderlo. No solo eran conocidos, eran casi idénticos a símbolos sumerios que había visto en textos antiguos durante sus estudios. Aquellos textos describían esos símbolos como un camino hacia los cielos, sin una traducción exacta. Estos símbolos, murmuró, representan un camino. Los vi antes en la tierra. Tal vez indiquen una ruta, un sendero, o algo por el estilo. Draklor se acercó, con ojos centelleantes. ¿Un camino?, repitió, con escepticismo. ¿Estás sugiriendo que este mapa conduce a un sitio real? Rachel aguantó su mirada. Eso creo. Estos glifos no son adornos, apuntan a algo concreto. Los ojos de Bahirik centellearon con un fulgor tenue. Si es verdad, nos enfrentamos a un hallazgo que podría redefinir nuestro entendimiento de la galaxia. Rachel afirmó con la cabeza, sintiéndose cada vez más segura. ¿Y si el mapa realmente apuntaba a un lugar? ¿Y si se trataba del origen de esa civilización extinta o de un depósito de su conocimiento? Las posibilidades la estremecieron. Draklor se mostró más tenso, como si las sospechas lo carcomieran. Es pura especulación, gruñó. Si existe ese camino, debemos verificarlo. Pero no me convence la interpretación de la humana. Bahirik levantó una mano. Dudar es parte natural del proceso, profesor Draklor, pero si no arriesgamos, no avanzamos. Rachel ha demostrado su capacidad, así que le daremos más tiempo. Draklor guardó silencio, receloso. Rachel, por su parte, volvió al mapa con determinación. Trazó la serie de glifos que rodeaba la estrella, siguiendo su trayectoria por la proyección. Cerca del centro, la imagen se transformó en otra capa de símbolos, más angulosos y distintos a los anteriores. También resultaban curiosamente familiares, con un detalle que la sobresaltó. Uno de ellos casi calcaba la representación sumeria del sol. Es una especie de puerta, musitó. El camino lleva a una especie de portal o algo que conecta mundos. El auditorio quedó mudo. Hasta Draklor pareció palidecer ante esa idea. Bahirik estudió el holograma, pensativa. Si es cierto, podríamos estar a las puertas de un descubrimiento que alteraría cuanto creemos saber. Rachel asintió, firme. No tenía idea de lo que iba a encontrar, pero sí que no iba a detenerse. Era consciente de que todo apenas comenzaba. El auditorio quedó en silencio cargado de tensión. Nadie se atrevía a interrumpir mientras las palabras de Rachel seguían resonando en el aire, una puerta, un portal. El posible descubrimiento ponía a todos los presentes en una situación extraña, mezclaba el asombro con la precaución. Y en el centro del torbellino estaba ella, Rachel, sin apartar la vista del mapa holográfico. Bahirik dio un paso adelante, dejando que la luz del holograma atravesara su exoesqueleto cristalino. Si esta puerta realmente existe, es probable que haya permanecido inactiva por milenios, comentó con un tono tranquilo. Debemos descubrir cómo activarla o confirmar siquiera si es posible hacerlo. Rachel esbozó una sonrisa leve. Los símbolos alrededor de la estrella parecen ser la clave. Están reaccionando a las pautas de la misma forma que el rompecabezas. Draklor soltó un bufido, con el entrecejo fruncido. Esto es irresponsable. Dan por hecho que este supuesto portal es un hallazgo positivo. ¿Y si conduce a nuestra destrucción? Rachel le sostuvo la mirada. ¿Destrucción o descubrimiento?, replicó. La academia se fundó para buscar la verdad sin dejarse frenar por el miedo. Él apretó los puños, pero no respondió. Bahirik aprovechó para tomar la palabra. Rachel tiene razón, profesor Draklor.
La búsqueda de conocimiento implica correr riesgos, pero no debemos paralizarnos. Si este portal es real y guarda respuestas a preguntas que nunca nos atrevimos a formular, debemos investigar. El ambiente se volvió a llenar de expectación. Draklor se mostró hosco, pero no insistió. Rachel retornó su atención al mapa, concentrándose. Tocó el símbolo central, parecido a aquel sol sumerio. Sintió un pulso de energía que le recorrió la mano. De pronto, toda la proyección cambió. Se contrajo en un solo haz de luz que subió hasta el techo abovedado y, al fragmentarse, formó una constelación de símbolos repartidos por encima de las cabezas del público. Hubo exclamaciones de sorpresa. Las luces se reagruparon en una maqueta tridimensional aún más detallada del sistema estelar. Rachel contuvo el aliento al advertir que uno de los planetas exteriores empezó a emitir un brillo intenso. Su superficie estaba marcada por glifos, similares a los del mapa. Ahí es, señaló. El portal se halla en ese planeta. Bairic asintió. El siguiente paso está claro. Debemos organizar una expedición para averiguar si de verdad existe ese portal. Draklor mostró una mueca, pero no se opuso. Se limitó a girarse con su capa ondeando tras de sí y salió de la plataforma. Rachel lo vio alejarse, intuyendo que no sería la última vez que él intentaría interferir. Sin embargo, ya no podía distraerse con eso. Lo que estaba en juego era demasiado grande. 2 semanas más tarde, Rachel pisó la superficie del planeta que aparecía en el holograma. El viaje había sido largo. El equipo de exploración lo integraban ella, la profesora Bairic y un reducido grupo de investigadores e ingenieros. El planeta era desolado, con un suelo rocoso y un polvo brillante que reflejaba la luz de las 2 estrellas en el cielo. El aire era delgado, aunque respirable, y la temperatura bordeaba apenas el punto de congelación. El equipo desplegó sus aparatos, zumbando y parpadeando mientras registraban el terreno, tratando de detectar algún indicio del portal. Rachel sentía como la adrenalina se apoderaba de ella a cada paso, evocando todas las secuencias y patrones que había estudiado sin parar aquellas 2 semanas. Cada metro avanzado se sentía como un paso más hacia la verdad. «Por aquí», gritó uno de los investigadores, con la voz ahogada por el viento. Rachel corrió hacia él, pisando con cuidado el terreno pedregoso. Se detuvo en seco al ver ante sí una estructura inmensa, a medio enterrar bajo el polvo. Su superficie estaba recubierta de glifos, cada uno irradiando un débil resplandor. «Es real», murmuró, conmovida. «El portal existe». La profesora Bairic se acercó, con los ojos refulgiendo. «Parece inactivo», señaló, «pero las mediciones de energía dicen que todavía hay algo funcionando en su interior. Rachel, si alguien puede activarlo, eres tú». La joven tragó saliva y adelantó una mano para tocar los glifos grabados en la superficie. Se iluminaron con más fuerza. Su mente aplicó la misma lógica que usó en el rompecabezas imposible. Era como si el portal reconociera esos patrones. Los glifos empezaron a brillar con mayor intensidad y el portal emitió un zumbido grave, vibrando bajo sus pies. Todos retrocedieron. Rachel seguía con la mano apoyada en la estructura, sintiendo cómo se ponían en marcha mecanismos antiquísimos. El brillo creció hasta envolver la estructura, que finalmente proyectó un vórtice de luz centelleante. Era un torbellino de colores imposibles, como si rompiera las leyes conocidas de la física. Rachel lo miró, con una mezcla de miedo y entusiasmo que le aceleraba el corazón. «¿Qué habrá al otro lado?», susurró Bairic, conteniendo la respiración. Rachel no se lo pensó 2 veces. «Solo hay una manera de averiguarlo». Avanzó hacia el remolino luminoso, oyendo tras de sí las voces de advertencia y aliento de sus compañeros. Pero no se detuvo. Al cruzar el umbral, el mundo se disolvió en un destello blanco. Por un instante, se sintió liviana, suspendida en la nada. Después, la luz se atenuó y se encontró en un lugar que jamás habría imaginado. Se alzaban torres de cristal, relucientes con un brillo interno. El aire vibraba con una melodía suave, como si todo el espacio estuviera vivo. Del interior de las sombras surgieron seres altos y estilizados, con formas casi líquidas que ondulaban en matices de luz. Uno se acercó, su voz resonando no en los oídos de Rachel, sino directamente en su mente. «Nos has encontrado», comunicó. «Somos los arquitectos perdidos del portal, y ahora los secretos de las estrellas están a tu alcance». Rachel quedó sin aliento ante la magnitud de aquel descubrimiento. No era un simple portal, sino un nexo hacia los mismos seres que habían dado forma a la historia galáctica. Ella, la humana que todos creían primitiva, había cruzado el umbral y lo había desbloqueado. Su aventura no había hecho más que empezar. Si disfrutaste de esta emocionante aventura,
y quieres seguir explorando historias épicas como esta, no olvides dejar tu me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido apasionante. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Y si tienes algún comentario o sugerencia, o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre la historia, nos encantaría leerlos. Tu interacción es lo que anima a esta comunidad. Gracias por ser parte de nuestra aventura galáctica y nos vemos en el próximo video.